Deuteronomio capítulo 6. Cuando usted lo encuentre me va a regalar un amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová Dios, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. Una vez más, leamos este versículo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Padre celestial, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad de estar en tu casa. Dios Todopoderoso, te pido que seas hablando por medio mío, que seas usándome, Señor, como instrumento para llevar esta palabra al corazón de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Oh Dios, te pido que seas tú obrando, que sea esta palabra, Señor, guiándonos a entender este mandamiento tan importante que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo. Amén y amén. Antes de usted sentarse, le invito a que se acerque a 5 o 6 personas que no vinieron con usted. Salúdele con una sonrisa bien grande. Dígale bienvenido, bienvenida a la casa del Señor. Y puede tomar asiento. El día de hoy empezamos una serie nueva. Esta serie la hemos titulado Amar a Dios por sobre todas las cosas. Diga conmigo, amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora usted lo dice solito. ¿Cómo se llama? Hemos empezado este ciclo. Tuvimos una gran campaña evangelística. ¿Alguien estuvo acá el día Viernes Santo? ¿Estuvo acá con la campaña? Veo varios que los que estuvieron acá. Fue un día de bendición bien grande. Vinieron más de 500 personas, aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Denle un aplauso fuerte al Señor por eso. Más de 500 almas recibieron a Cristo en su corazón el día Viernes Santo. Y teniendo este nuevo ciclo, le pedíamos dirección a Dios de hacia dónde o qué es lo que debemos enseñarle a estos nuevos creyentes. Hace varias semanas, yo creo que ya varios meses, Dios había puesto esta serie en mi corazón, y sin saber que Dios nos estaba llevando a entender justamente esto que es tan importante: amar a Dios por sobre todas las cosas. Si usted nota, el capítulo está titulado en la Reina Valera como el gran mandamiento. Diga conmigo, el gran mandamiento. En el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, Moisés le habla o le reitera al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Y si usted nota, el lenguaje en la mayoría de los 10 mandamientos no es qué hacer, sino qué no hacer. Le dice: no te harás dioses ajenos, no matarás, no adulterarás, no mirarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás,
todo es no robarás, todo es no, 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 no. Pero luego, después de darle el direccionamiento de lo que no se debe hacer, le dice la palabra de Dios lo que sí deben hacer. El problema con el ser humano es que el ser humano tiende a querer cumplir requerimientos. Y cuando usted habla con alguien que no es cristiano, que no es creyente, o seguramente usted era uno de estos, cuando se le acercaron y le empezaron a hablar de la palabra de Jesucristo, lo primero que usted dijo es: yo no necesito eso. Yo no mato, yo no robo, yo no hago nada malo, yo soy salvo. Y lo que no entendemos es que la salvación no viene por esas razones. La salvación es por gracia, por medio de Jesucristo, por medio de la fe. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Entonces, creemos que justificarnos es como tener una lista y decir: sí, pues yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no fornico, entonces yo estoy bien. Y no es así. Esto va más allá, diga conmigo, esto va más allá. Hay que entender que cuando Dios enseña unos principios y unas leyes, hay algo que viene de fondo. Les explico. Cuando usted ve un semáforo en rojo, ¿qué quiere decir? Espero que todos sepan, ¿no? ¿Qué quiere decir un semáforo en rojo? Vale. La idea del semáforo en rojo es de hacerlo parar por gusto. Hay un semáforo especial que a mí me saca de quicio. Es uno que está en la 80 con la calle Quinta. Pasan 3 carros y vuelve otra vez en rojo. La gran mayoría de personas, ¿qué hacen? Llegan al semáforo, paran y miran alrededor si hay policía o si hay tránsito. Y si pueden pasar y no hay tránsito, ¿qué hacen? Se pasan. Ahora el gobierno, para lograr la seguridad suya, resulta que han colocado algo que se llama las fotomultas, las cámaras. Y muchos cristianos los he escuchado enojados con las fotomultas. Eso es puro negocio, eso es para robar al pueblo. Le hago una pregunta: si usted hace lo que tiene que hacer, ¿le van a mandar una fotomulta? Si a usted le llega una fotomulta es porque estaba haciendo algo que no debía hacer. Entonces, eso no es negocio. Eso es por la seguridad de los mismos ciudadanos, porque si nadie se pasara el semáforo en rojo, créame que no habría una fotomulta. Pero como todos tenemos esta actitud de que yo voy a hacer es solo lo suficiente como para que no me pillen, y mientras no me pillen yo estoy bien, entonces ahora veo este nuevo sistema y me molesta. ¿Por qué? Porque me están vigilando. ¿A quién le gusta que lo vigilen? A nadie. Y se nos olvida que el principio de un semáforo no es de hacerlo parar por gusto, sino de su propia seguridad. Imagínese usted en una intersección como la Paso Ancho y la autopista y que no hubiera un semáforo ahí. Viene la gente volada de la Paso Ancho a tratar de cruzar y luego vienen los de la autopista también volados a pasar. ¿Qué termina pasando? O un accidente o un soberano trancón. La idea de los semáforos es tener la seguridad. Pero nosotros no vemos eso. Vemos es que, ay no, qué pereza, ¿por qué me ponen a esperar? No, ¿eso para qué? Más o menos sucede así con la ley de Dios. Vemos son los 10 mandamientos y queremos es cumplir lo que no se debe hacer, pero se nos olvida de lo más importante y es lo que sí debemos hacer. Y según la palabra de Dios, Dios está haciendo un énfasis grande con Moisés. Les dice al pueblo de Israel, primero le dice, Shema Israel. Shema Israel es oye Israel, el versículo 4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Póngase de pie. Póngase de pie. No, ustedes no, solamente ellos. Puede sentarse. El Shema, el oye Israel, es algo así. No es solamente escuchar, sino escuchar y hacer. Diga conmigo, escuchar y hacer.
la palabra shema lleva a eso. No solamente siéntese, escuche y quédese ahí, sino oiga y hágalo. Y les está repitiendo y les dice: Jehová tu Dios, uno es. Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es amar? Y esto es bien importante y vamos a pasar un domingo de la serie explicando el concepto bíblico de qué es amar según la Biblia. ¿Cuántos de aquí creen que el amor es un sentimiento? Levanten la mano los que creen que el amor es un sentimiento. La gran mayoría de ustedes levantaría la mano. Pues déjeme decirle que según la Biblia el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Si el amor fuera un sentimiento, usted no lo daría como mandamiento, usted no le mandaría a alguien a amarlo, ¿o sí? ¿Hay alguien aquí que pueda controlar sus sentimientos? ¿Alguien? Si pudiéramos controlar eso, ¿sabe cuántos matrimonios se salvarían? Le haríamos la orden al esposo: ámela, y a ella le diríamos: ámelo, y se resuelve el problema. Pero como el asunto de sentimientos no es tan fácil, no hemos podido entender porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Por eso Dios nos manda a amarlo a Él. Llevemos eso en el contexto del Nuevo Testamento del amor. Se habla del amor entre pareja. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 dice: mujeres, sométanse a sus maridos, y los hombres, entréguense a sus esposas como Cristo se entregó, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? El amor implica entrega. Diga conmigo: el amor implica entrega. Cuando se habla del amor en el aspecto matrimonial, el varón se entrega a la esposa y la esposa se entrega al varón, porque ahora los dos son una sola carne. Eso es la definición del amor, y Pablo lo compara que así como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. El concepto del amor hacia Dios implica entrega. ¿Cómo así? Sí, Señor. Cuando usted viene y hace la oración de fe, es muy común decir una frase: Señor, te entrego mi vida, te entrego hoy mi corazón. ¿Cuántos hicieron esa oración? Y se les olvidó muchas veces. Aquí radica la importancia del mensaje para la iglesia. Lo que he notado y lo que Dios nos está llamando a cambiar es que en el mensaje nuestro hablamos de las bendiciones de Dios, hablamos de las promesas de Dios sobre nuestra vida, hablamos de los milagros de Dios sobre nuestra vida. ¿A quién le gusta escuchar mensajes de eso? ¿Se quedaron dormidos? ¿A nadie le gusta eso? ¿A quién le gusta escuchar de las bendiciones de Dios? ¿A quién les gusta escuchar sobre las promesas de Dios? ¿A quién le gusta ver milagros de Dios? Y resulta que nos gusta tanto esto que nos enamoramos más de las bendiciones de Dios, nos enamoramos más de los milagros de Dios, nos enamoramos más de las promesas de Dios que del Dios que nos da las bendiciones, que del Dios que nos dio sus promesas, que del Dios que hace los milagros. Es más, muchas veces nos enamoramos más de la manera en que adoramos a Dios que del mismo Dios al que adoramos. Le pongo un ejemplo. Muchas personas vienen a la iglesia y dicen: hoy el culto estuvo bueno, vuelvo dentro de 8 días. O dicen: hoy no me gustó mucho el culto, como que mejor no vuelvo. ¿Qué están diciendo en ese momento? Que aman la manera en que la iglesia adora a Dios, mas se les olvida que lo más importante no es la manera en la que se adora a Dios, sino al Dios al que estamos adorando. Se quedaron callados. Porque especialmente en este culto, sé que hay muchos que prenden la radio a las 7 de la mañana
a escuchar el programa de radio y dicen, si la prédica me gusta, voy al culto y si no, no voy. Cuando tomamos decisiones basadas en lo que nos gusta, no estamos teniendo en cuenta lo más importante que existe en este mundo, que es Jehová, único Dios verdadero, Jehová, creador del cielo, creador de la tierra, Jehová quien nos ha dado todo lo que tenemos hasta hoy, y Jehová por cuya gracia y misericordia hoy usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Por Él es que tenemos que hacerlo todo, no por gusto nuestro. Y el llamado que Dios está haciendo hoy a la iglesia, a la congregación, es que debemos entregar nuestra vida y amar a Dios por sobre todas las cosas. Este mandamiento es el mandamiento más importante que hay en la Biblia. Le voy a explicar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22. El Evangelio de Mateo capítulo 22. En el libro de Mateo capítulo 22 vemos tres instancias. ¿Cuántas? Tres instancias en las cuales se reúnen los fariseos y los saduceos, que eran dos escuelas de pensamiento de la época, a hacerle preguntas a Jesús. Pero la clase de preguntas que ellos hacen son preguntas capciosas. No son preguntas para ver realmente lo que Jesús piensa, sino son preguntas para hacerle caer. Vemos en la primera parte del capítulo cómo los fariseos se le reúnen: Jesús, ¿usted qué piensa? ¿Debemos pagarle tributo al César o no? Entonces Jesús le responde con mucha sabiduría: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces vamos conmigo al versículo 23. Y dice lo siguiente: aquel día vinieron a él, ¿quiénes? Que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Alguien que entiende hasta aquí lo que está pasando? Se lo explico. La ley decía, un ejemplo, yo me casé con mi esposa, y si mi esposa y yo no teníamos hijos, el siguiente hermano podía casarse con ella, o se casaba con ella, para que pudiera darle hijos del mismo apellido, y si no, el que seguía por cuantos varones hubieran. Entonces mire la pregunta que le hacen a Jesús. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. ¿Cuántos? El primero se casó. ¿Y qué pasó? Y no teniendo descendencia, dejó su mujer ¿a quién? A su hermano. De la misma manera, el segundo, el tercero y hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Qué buena mano tenía esta mujer, ¿ah? 7 muertos. ¿Alguien que se quiere casar con una de ellas? Aquí va el voluntario. 7. Y dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Le están haciendo esta pregunta de verdad, no es una pregunta de esas capciosas, a ver si hacen resbalar a Jesús, a lo cual Jesús le responde de la siguiente manera: erráis, ignorando las escrituras, ¿y qué? Y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo.
Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Dios les dijo: ustedes están ignorando el concepto más básico. Cuando venga la resurrección, nadie se va a estar casando con nadie, porque seremos cuerpos eternos, estaremos en la eternidad. No se van a dar en casamiento. ¿Ustedes qué les pasa? Están como muy lentejos, les dijo así básicamente. ¿Qué les pasa? Entonces, al ver los saduceos, mire lo que dice el siguiente versículo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron de una. Y a uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó ¿para qué? Le preguntó ¿por qué? Dice, le preguntó por tentarle. Estamos en el versículo 35. Le preguntó ¿por qué? El autor está dando la intención de la pregunta. No era una pregunta para saber, para aprender de Jesús, sino para tirarle una cascarita a ver si se resbalaba. Y le dijo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le explico de dónde viene esta pregunta. En este momento habían varias escuelas rabínicas, y cada escuela rabínica tenía libros en los cuales ellos interpretaban los 10 mandamientos, interpretaban la Torá. Entonces tenían que aprenderse los 5 libros de la Biblia donde estaban los mandamientos, y encima de eso tenían que estudiar los libros de los otros rabinos donde estaban las interpretaciones. Para que ustedes tengan más o menos una idea hasta dónde llegaba el ser humano tratando de entender lo que Dios quería hacer y ver con qué se podía ir o con qué no, habían hecho aún una lista sobre cosas porque las cuales se deben de diezmar y cosas sobre las cuales no se deben de diezmar. Y en la lista habían unas hierbitas que en las que sí se puede cocinar, y que con esas algunas sí se deben diezmar, y que con las otras no se deben de diezmar. Imagínense hasta dónde llega el ser humano tratando de interpretar con exactitud, porque es que todos nosotros queremos preocuparnos es por hacer nada más lo suficiente para poder pasar y decir: listo, pasaste. Venga, se lo doy en un ejemplo. Hace 2 años, el colegio Fe y Esperanza tenía las notas de calificación, se podía pasar con 6 o más. Hace 2 años, para incrementar el rendimiento académico del colegio, les dijimos no más con 6, sino que ahora se debe pasar es con 7. Pues ¿sabe qué pasó? Todos los que antes sacaban 6.1 y decían yo no puedo ser más, ahora están sacando 7.1, 7.2. Los que no podían. ¿Por qué? Porque mientras usted le coloque un estándar al ser humano, él va a hacer lo suficiente. Ahí nomás como por pasé. Raspado, pero pasé. Hay veces me ha preguntado: pastor, yo me gané el mes pasado 754,150 pesos. Mi diezmo son 74,015 pesos. ¿Y cómo hago para los 15 pesos? Si solo se pueden dar monedas de 50. ¿Será eso lo que Dios quiere? No. Lo que Dios quería era que en medio de todo lo que nosotros hacemos podamos reconocer que Dios es el autor de todas las cosas, y que si Él es el autor de todas las cosas y te lo ha dado todo a ti, lo mínimo que yo puedo hacer es darle una gran ofrenda a Él, porque Él ha sido bueno, grande y misericordioso, y nos ha dado todas nuestras necesidades y aún más de lo que necesitamos. ¿Hay alguien que pueda darle gracias a Dios y reconocer hoy las bondades de Dios sobre su vida? Pero no, tenemos que hacer lo suficiente. ¿Para dónde vas? No, tengo que ir a culto. Es que me toca. Porque si no voy a culto, no me dejan servir. ¿Qué estás haciendo? No, es que aquí estoy haciendo esto porque es que me toca. Cuando usted hace algo porque le toca, ¿lo haces por amor? Pregunta. Y nos hemos perdido de lo más importante, y es que la Biblia nos está diciendo
qué? Mire lo que le dijo Jesús. Mire la respuesta que le dio Jesús a los fariseos. Le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Pensaron que iban a tomar otro mandamiento: no matarás, no robarás. Y él les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí la respuesta es suficiente. Pero quiero que le preste atención al versículo 40. Mire lo que les dice Jesús. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús se toma este momento para dejarles saber a ellos que más allá que los demás mandamientos, más allá de lo que no hay que hacer o de lo que dicen todos los libros de las expresiones rabínicas, ten en cuenta que debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo. Si usted entiende esos dos mandamientos y los cumple, lo demás pasa a segundo plano, porque toda la ley y los profetas dependen de estos dos. Se lo explico de esta manera. Si usted ama a Dios por sobre todas las cosas, ¿tendrás dioses ajenos? ¿Sí o no? Los veo dudando, algunos están pensativos. Si usted ama a Dios por sobre todas las cosas y reconoces que Él es el único Dios, ¿tendrías imágenes de otros dioses? Ahí está el primer mandamiento: no te harás otros dioses. Si usted ama a su prójimo como usted mismo, ¿usted lo mataría? Ahí está: no matarás. No matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu vecino. Ahí están todos esos mandamientos. Jesús te dice: encárgate de amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y todo lo demás es secundario. Pero como seres humanos, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en lo secundario y se nos olvida lo que es lo primario. Puede que usted me diga: ¿y por qué tengo que amar a Dios? ¿Por qué tengo que hacerlo? El amor es algo que es recíproco. Que tú debes amar a alguien para que la otra persona te ame a ti. Y la palabra de Dios, quiero que usted vaya conmigo al Salmo 73. Mire lo que la palabra de Dios nos dice. Salmo 73. Versículo 21. Dice la palabra de Dios: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Hay alguien que puede recordar en este día cómo usted era antes de conocer a Cristo? ¿Alguien que todavía puede recordarse cómo era esa vida antes de usted llegar a los pies de Cristo? Estos dos versículos no describen lo que era su vida antes. Era torpe, como una bestia sin conocimiento. Hacíamos cosas donde nos hacíamos daño a nosotros mismos y no nos importaba. Nos comportábamos como personas irracionales, envueltos en el pecado, envueltos en el alcohol, envueltos en el mundo y todos sus afanes. Alguien que se conecta con eso. Alguien que puede decir: así era mi vida pasada, o solo era la mía. Así éramos nosotros antes. Sin embargo, mire lo que dice el salmista. Versículo 23. Con todo,
yo siempre estuve contigo. Me